Shalom, buenas noches, que el Padre te bendiga, que Yahweh te bendiga. Estamos conectados de Argentina a Buenos Aires, conectados a través de Instagram y de Facebook. Y en esta noche vamos a tener un tiempo de palabra, de estudio. Vamos a ver un tema muy bueno, bíblico, que es acerca de pastores inútiles. Así que damos gracias al Padre. Vamos a comenzar entonces. Bienvenidos en esta hora. Aquí ya estamos de noche en Argentina. Y vamos a ver un tema donde Yahweh va a exhortar a mucho pueblo de Él. Es una palabra, es un mensaje de exhortación para muchos que tiene que ver con los pastores. Este mensaje va directamente, es un mensaje que va directamente a los pastores, que tiene que ver con los pastores inútiles. ¿A qué se refiere la palabra de Yahweh cuando habla de pastores inútiles? Así que vamos a hacer una oración antes de comenzar. Vamos a dar gracias a Yahweh y que Él nos hable, que Él nos ministre a través de su palabra, de su Ruach, de su espíritu de santidad en esta noche. Así que damos gracias. Entonces, Padre, bendecimos tu nombre. Tú eres bueno, tú eres misericordioso. Que tu misericordia y tu bondad sea dada en esta noche. Que tu palabra pueda ser predicada. Que tu palabra pueda confrontar, exhortar a cada uno de mis hermanos, a cada uno de aquel que escuche este mensaje, que pueda exhortar y direccionar nuestras vidas, mi vida, la vida de cada uno de ellos, y también específicamente a cada pastor, a cada ministro que escuche este mensaje, y que esta palabra pueda traer luz, bendición y dirección a cada uno de tu pueblo, a cada uno de tus hijos. En el nombre de Yahshua te doy gracias. Te pido que tú puedas estar ministrando cada vida, cada corazón. Te damos gracias. Amén. Amén. Entonces vamos a comenzar. Vamos a ver en esta noche pastores inútiles. Ahí estamos entonces a través de Instagram y a través de Facebook. Vamos a ver en esta noche este mensaje. Y oro al Padre para que el Espíritu de Yahweh, el Espíritu de Santidad, pueda ministrar tu vida y puedas compartir este mensaje a muchas personas que son pastores, ministros, que tienen diferentes servicios dentro de las congregaciones y que compartas este mensaje, porque esta palabra viene de Yahweh y es una palabra que viene para exhortar a su pueblo. Así que cuando comenzamos este mensaje, yo puse el título Pastores inútiles. ¿A qué se refiere la Escritura cuando habla de pastores inútiles? El pastor inútil es el falso pastor. Porque cuando uno estudia la palabra inútil, es esa palabra significa que es aquel que no sirve. ¿Qué es algo inútil? Cuando decimos, este vaso es algo que no sirve, es inútil tenerlo porque no sirve. ¿A qué se refiere? Que no podemos usarlo, que realmente no se puede sacar provecho, que no se puede aprovechar, no se puede dar fruto con respecto a ese vaso. Cuando hablamos de algo inútil, algo que no sirve. Entonces, cuando la palabra de Yahweh, y ahora vamos a ir a las escrituras, como Zacarías 11, el profeta Zacarías lo especifica ahí y dice que hay pastores inútiles, son pastores que no sirven. Y los pastores que no sirven son los falsos pastores. Así como hay falsos profetas, falsos apóstoles, así como hay falsos predicadores, falsos hermanos, etcétera, etcétera, hay falsos pastores. Y esos falsos pastores son pastores inútiles.
¿Por qué? Porque ellos supuestamente son pastores que tendrían que cuidar a las ovejas, pastar a las ovejas, amar a las ovejas, guardarlos del mal de todo animal, ¿no? De todo enemigo de las ovejas, pero realmente no cumplen su función. Entonces son pastores inútiles. Y este mensaje va alineado con otros mensajes que voy a estar dando y con el mensaje que di hace poco, que es seguidores de hombres. Este mensaje va alineado con ese mensaje. Si no lo viste ahí en el muro del ministerio de la Senda Antigua, vas a ver ese mensaje, seguidores de hombres. Y es muy bueno estudiar ese tema porque ahí hablo un poquito de este tema. Y también los mensajes que vienen. Por ejemplo, el mensaje que viene es los diezmos en las iglesias. También tiene que ver con el mensaje que voy a dar hoy. Y también acerca de falsas doctrinas. Entonces todos estos mensajes tienen un eje, tienen una alineación con respecto a lo que Yahweh viene hablando. Entonces, cuando hablamos de pastores inútiles, estamos hablando que son pastores que no sirven, que tienen apariencia de pastor, hablan como pastor, se visten o tienen diferentes funciones como pastor, pero en realidad no son pastores llamados por Yahweh, no son pastores llenos del espíritu de santidad de Yahweh, no son pastores que tienen los frutos del Espíritu Santo de Yahweh, del Ruach HaKodesh. Podemos ver que son pastores que no sirven, que son pastores que realmente aparentan algo que no son. Y Yahweh habla profundamente sobre este tema a través de diferentes profetas. Vamos a ver al profeta Jeremías hoy, vamos a ver a Zacarías, y Yahweh exhorta fuertemente al pueblo de Israel de que hay falsos pastores. Ahora, estos capítulos y versículos que vamos a ver, el contexto es de el Israel que cayó en la idolatría, que se apartó de Yahweh y que tiene falsos pastores como falsos profetas, etc. Pero la misma palabra que Yahweh le da al pueblo de Israel es la misma palabra que Yahweh quiere hoy que su pueblo escuche. Porque muchas veces el error que muchos ministros hacen es sacar versículos fuera de contexto para acomodarlo a un mensaje de hoy en día, pero lo que vamos a ver en esta noche, vamos a sacar versículos del pueblo de Israel cuando Yahweh le hablaba a través de los profetas, pero vamos a ver que las mismas cosas que él decía a su pueblo, hoy Yahweh quiere recordarla al pueblo de él hoy. ¿Por qué? Porque lamentablemente, así como hubo falsos pastores, pastores inútiles, falsos profetas, etcétera, etcétera, hace cientos y miles de años atrás, hoy en día pasa exactamente lo mismo. Entonces cuando Zacarías, ahora vamos a ver ahí en la escritura, Zacarías capítulo 11, dice, ay de los pastores inútiles. Y ese ay está hablando de dolor. Ese ay está hablando de juicio. Recuerden los 3 ay de Apocalipsis. Y eso ya lo he dado en un estudio. El ay de Yahweh es juicio. Y viene juicio de Yahweh a los falsos pastores, a los pastores inútiles, que están con la ovejita ahí agarrada ahí en los brazos sacándose una foto. Por eso yo puse la foto de un pastor así, agarrando una ovejita, y delante de todo decir, qué gran siervo, qué gran pastor, qué gran apóstol, qué gran profeta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por dentro están podridos, por dentro están muertos, por dentro no tienen el espíritu de Yahweh, tienen pecado, codicia, avaricia, aman el dinero, aman la fama, etcétera, etcétera, etcétera. Son esos pastores que aparentan. Entonces Yahweh dice en su palabra, ay de los pastores inútiles, que no sirven
Para nada, que lo único que hacen es dañar mi pueblo, lo único que hacen es robar a mi pueblo, dañar, engañar, manipular, extorsionar a mi pueblo. ¿Y quién es el pastor inútil? Es el que no se ocupa de las ovejas. Es el que no ama las ovejas. Es el que no dedica tiempo para las ovejas. Es el que no le da pastos frescos a las ovejas. Es el que no cuida que ellos estén protegidos del enemigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a ver acá que dice Zacarías 11, dice que los pastores inútiles abandonan su rebaño. Están dentro de una congregación, están con los hermanos, pero los tiene abandonados. No saben qué les pasa, no saben qué preocupación tienen, qué problemas están pasando. Los pastores inútiles no ayudan a las ovejas que están pasando necesidad. Solamente se acercan a esas ovejas que están gordas, que les pueden sacar la lana, que les puede sacar algo en provecho. Son esas ovejas que tienen algo que el pastor le puede interesar. A esas ovejas estos pastores se le acercan. Pero a las ovejas que están enfermas, que están raquíticas, que no tienen lana, que se están muriendo de frío, que se están muriendo de hambre, que están en sí pasando necesidad, esas ovejas las tiene abandonadas. Ahora dice Zacarías capítulo 11, versículo 4. Apacienta las ovejas, porque los pastores no tienen piedad de ellas. Yahweh habla a través del profeta Zacarías. Apacienta las ovejas, porque los pastores no tienen piedad de ellas. ¿Qué es piedad? La palabra piedad en español es misericordia, rajen en hebreo. Misericordia, piedad, ponerse en el lugar de otro. ¿Cuántas almas hoy, que hoy por el tema de la pandemia no muchos se congregan, pero cuántas almas hoy van a congregaciones diferentes, en diferentes lugares, donde escuchan una palabra, adoran a Yahweh, están con los hermanos? Pero hay pastores, hay líderes, hay ministros, pero que realmente no las apacientan, porque ellos mismos se apacientan. ¿Qué es apacentar? Es cuidar, es valorar, es preocuparse, es darles de comer, es darle un lugar seguro para que estén. Eso es apacentar. Porque no tienen piedad de ellas y ellos mismos se apacientan. Dice el versículo 8. Miren lo que dice Yahweh. En un mes despedí a 3 pastores y me levanté contra ellos, porque ellos no las apacentaban. Miren lo que dice Yahweh. Yahweh dice, despedí a 3 pastores, porque ellos no la apacentaban. Si se traba la conexión en Instagram, si no, pueden seguir por Facebook, Eric Tiseira, Ministerio de Hacienda Antigua, aquellos que están en Instagram, porque están dando mal en Instagram, se corta la transmisión, vuelve. Entonces vemos acá que Yahweh dice que Yahweh despidió a 3 pastores. Y Yahweh me hablaba y me decía, viene el tiempo donde yo voy a despedir, voy a sacar a falsos pastores, pastores inútiles, que están a cargo, que están enfrente de mi pueblo. Porque son pastores que son inútiles, que no sirven, que no hacen mi voluntad, que no hacen lo que yo les digo, porque ellos se apacientan a sí mismos.
Y así como Yahweh le decía a su pueblo por medio del profeta Zacarías, lo mismo Yahweh está diciendo en este tiempo. Porque me levanté contra ellas, dice Yahweh. ¿Y qué es eso? Juicio. Viene juicio sobre esos pastores inútiles, ministros inútiles que no sirven para el reino de Yahweh, no sirven para el pueblo de Yahweh. Y no lo dice Eric Tiseira, lo dice Yahweh, lo dice su palabra. Y no estamos hablando de pastores que se equivocan, que cometen errores. Todos cometemos errores. Todos podemos equivocarnos. Los pastores tampoco tienen 24 horas cartel verde a disposición de todos, porque los pastores necesitan sus tiempos, los ministros necesitan su tiempo para estar con Yahweh, para estar a solas, para estar con su familia, para estar con el ministerio, para estar preparando y ejerciendo el ministerio y el llamado que Yahweh le dio, para estar con las almas, con la congregación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los pastores, los ministros se pueden equivocar, pero Yahweh no está hablando de equivocación acá. Yahweh está hablando de falsedad, de caretaje, de ese mensaje que di hace poco sobre la hipocresía, de mostrar algo que no somos. Y dice el versículo 17, Zacarías 11, 17, ¡ay del pastor inútil que abandona el ganado! ¿Cuál es el ganado? El pueblo de Yahweh. Y no está diciendo que se va de la iglesia, se va de la congregación y deja a todo el pueblo sin pastor. No, está, pero las tiene abandonadas. Son esos pastores que terminan la reunión y salen corriendo por un pasillo y que nadie los toque, que nadie les hable y que tienen 2 o 3 hermanos que miden como 2 metros cuidándolo. Esos son falsos pastores. Porque el verdadero pastor termina el mensaje, termina la administración y se queda hablando con los hermanos. Y se queda teniendo una conexión, una relación. Se queda apacentando las ovejas. Y para los que dicen, sí, pero hay pastores que tienen miles de miembros en la congregación. Sí, está bien, para eso están los hermanos, para que lo ayuden. Pero el pastor tiene que estar con las ovejas. El pastor de Yahweh tiene que tener olor a oveja. No olor a dinero, no olor a un buen traje, no olor a un buen auto, una buena casa, un buen dinero en el banco. El pastor de Yahweh tiene que tener olor a oveja. Y dice Yahweh ahí en el versículo 17. Porque el pastor inútil, el que no sirve, abandona el ganado. Que la espada hiera su brazo y su ojo derecho. ¡Ay de los pastores inútiles! ¿Qué significa esto? ¿Qué es la espada? ¿Qué representa la espada? La palabra de Yahweh. Que la palabra de Yahweh hiera su brazo. ¿Por qué? Porque las manos de los pastores inútiles hacen cosas que no tienen que hacer. Yahweh lo ve todo. Y hay pastores falsos, pastores inútiles, que con sus manos pecan. Con sus manos hacen cosas que no tienen que hacer. Que es la palabra de Yahweh, que la espada hiera su brazo y hiera su ojo. ¿Por qué? Porque ellos ven cosas que no tendrían que ver. Ellos hacen cosas que no tendrían que hacer. Ahora, Yahweh habla fuerte a su pueblo a través del profeta Zacarías. Y ahora vamos a ir al profeta Jeremías, en otro tiempo, en otro contexto, pero vamos a ver que Yahweh lo que le dijo al pueblo a través del profeta Jeremías, lo mismo está diciendo ahora a su pueblo. Muchos hablan de bendición, de prosperidad, de abundancia, de multiplicación, del reino aquí, de la gloria de Yahweh, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy
en el ministerio de la senda antigua, Yahweh está diciendo, viene juicio sobre los falsos pastores. Viene juicio sobre los falsos ministros, predicadores, falsos pastores, pastores inútiles. Jeremías 23:2 dice, porque ustedes, ¿quiénes? Los pastores inútiles, dispersaron a las ovejas y las ahuyentaron. ¿Quiénes son los pastores inútiles? Aquellas personas que quizás nunca visitaron una congregación, una iglesia, que no escucharon casi nada de la palabra de Yahweh y van a una congregación y no ven realmente a un siervo de Yahweh, ven a alguien que tiene una careta. Y esas personas que quizás no conocen mucho de Yahweh, saben más o se dan más cuenta de las cosas que están mal de los que están dentro de una congregación. Y eso es así, aunque muchos digan que no. Muchas veces los que están fuera de una iglesia o de una congregación saben o se dan cuenta más cosas de que están mal que los que están ahí mismo adentro. Los falsos pastores, los pastores inútiles, dispersan las ovejas, las ahuyentan, viven pidiéndole dinero, viven pidiendo siembra, pacto, viven diciéndole lo que tienen que hacer. Y para que ellos hagan algo le tienen que pedir permiso al pastor, porque si el pastor no le da el ok, no pueden hacer nada. Los pastores inútiles dispersan las ovejas, las ahuyentan, no se ocupan de ellas. Pero dice Yahweh, yo me ocuparé de mis ovejas por la maldad de sus obras. ¿De quién? De las obras de los pastores inútiles. Bendito Yahweh por su amor, su misericordia y su bondad hacia nosotros. Porque Yahweh ve que su pueblo se dispersa, que su pueblo es engañado, que su pueblo es trasquilada, las ovejas, que le sacan la lana. ¿Qué representa sacar la lana? Sacarle sus bienes. Sacarle sus bienes. Yahweh ve cómo su pueblo se pierde. ¿Y qué hace Yahweh? Dice, yo mismo me voy a ocupar de mi pueblo. Yo mismo las voy a traer. ¿A dónde? A su verdad, a su camino. Y Él pondrá a su pueblo a pastores que aman las almas, a pastores que están llenos del espíritu de Yahweh. ¿Pero qué va a hacer Yahweh? Las va a sacar de esos pastores inútiles que no sirven para nada. Que lo único que sirven para hacer es dañar al pueblo de Yahweh. Porque dice Yahweh, no se ocuparon de ellas, no las han cuidado, porque yo castigaré la maldad de las obras de ellos, de los pastores inútiles. Ay de los pastores, ¿qué es hay? Dolor, juicio. Ay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mis prados, dice Yahweh. Todo aquel que es pastor, que es ministro, todo aquel que es un representante de tu pueblo Yahweh y que no es verdadero, sino que es falso, que hace mal las cosas, que obra mal, como dice acá Jeremías, le caerá el juicio de Yahweh. Solamente el juicio de Yahweh no caerá sobre ellos si realmente se arrepienten de sus pecados. Pero arrepentirse de los pecados es hacer teshuvá, y teshuvá es cambiar totalmente. Si iban caminando de una forma, corregirlo y caminar de otra, pero remendar el daño que hicieron.
Porque muchas veces hay gente que dice, ay, yo me arrepentí de lo que hice, yo robaba y ahora no robo más. Y la pregunta es, bueno, ¿y dónde está lo que robaste? Y me compré una casa, un auto, me compré una casa de vacaciones, pero yo ya me arrepentí, Yahweh me va a perdonar. Ya está. Total, después que claro, te quedas con la casa, te quedas con la casa de vacaciones, te quedas con el dinero en el banco, con el auto. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es, ¿qué hiciste? ¿Qué daño hiciste? ¿Robaste? ¿Le robaste la plata a la gente? Bueno, devolvé lo que robaste. ¿Qué le dijo Yahshua al rico? Ah, bueno, guardaste los mandamientos, perfecto. Ahora agarrá todas tus riquezas y dáselo a los pobres. Si no, no vas a poder entrar al reino de Yahweh. Y hay muchos que son pastores inútiles. Y muchos pastores inútiles tienen congregaciones muy grandes. Y muchos se han enriquecido a través de ofrendar, de diezmar, de pactar. Y si realmente se arrepienten, como hay uno que hace poco que dice que se arrepintió de predicar el Evangelio de Prosperidad, que fue Benny Hinn, si hay realmente arrepentimiento, tienen que devolver lo que robaron. Tienen que robar lo que robaron. ¿Y a quién le va a devolver? A la gente que está necesitada. Porque mientras ellos comen lo que quieren, viven como quieren, se visten como quieren y viajan por todo el mundo y hacen lo que se les canta con el dinero de la gente, el pueblo, las almas pasan hambre, necesidad, enfermedad. ¿Y quién los ayuda? Si no nos ayuda Yahweh, nadie los ayuda. Jeremías 50, versículo 6. Dice Yahweh, ha venido a ser ovejas perdidas mi pueblo. Hoy el pueblo de Yahweh está como las ovejas perdidas. Esas ovejas perdidas del pueblo de Israel, donde Yahweh exhortaba a través del profeta Jeremías, así está hoy. La mayoría del pueblo de Yahweh está dispersada. No quiere saber nada con la palabra de Yahweh, con una iglesia, con una congregación, con nada. Y lamentablemente, los que están conociendo la verdad, que se llama raíces hebreas, que se llama la Biblia restaurada, los nombres restaurados, lamentablemente la mayoría están llevando al pueblo de Yahweh a las raíces hebreas, que es la fe hebrea, pero la están llevando a las tradiciones judías, la están llevando al mesianismo, y el mesianismo es una religión más. Entonces, Yahweh está viendo que su pueblo está dispersado en todas partes del mundo, en diferentes religiones, diferentes creencias, diferentes puntos de vista. Pero Yahweh quiere que su pueblo salga de la mentira, del engaño, de las falsas doctrinas, de las tradiciones humanas, de la religiosidad, para que realmente el único pastor de pastores, sea Yahshua en su pueblo. Mis ovejas están perdidas, mi pueblo está perdido, porque sus pastores se han descarriado. ¿Cuántos pastores hoy caminan en la senda antigua? De todos los pastores que hay en el mundo, ¿cuántos? Porque ellos hicieron vagar a mis ovejas sobre los montes y han descuidado a mis ovejas. Y la oveja siempre va a ser guiada por el pastor. La oveja va a hacer lo que el pastor le diga. Si el pastor la lleva a un cantilado, la lleva a un precipicio, la oveja va a ir, pobrecita. Como esa imagen que puse, que voy a dar dentro de poco, falsas doctrinas. Las falsas doctrinas, escuchame bien lo que te voy a decir, las falsas doctrinas te pueden llevar a perder tu alma. ¿Y pero qué? ¿Entonces la salvación se pierde? Ya hablé de la salvación.
Pero las falsas doctrinas te pueden llevar a creer en algo, bíblicamente hablando, que no existe. Las falsas doctrinas, ya voy a estar hablando de esto, te pueden llevar a perder la segunda venida de nuestro amado Yahshua. ¿Por qué? Porque vos crees que Yahshua vendrá de una forma o según lo que has creído, pero Yahshua viene y se van los entendidos, se van los que conocen realmente la luz de las Escrituras, los que tienen el aceite, los que tienen la lámpara, pero los que están en oscuridad, en tinieblas, se quedan. ¿Por qué? Porque están en falsas doctrinas. Entonces Yahweh está hablando fuerte a su pueblo. Está hablando fuerte porque su pueblo tiene que despertar. Dejen de ver pavadas en el Facebook. El pueblo de Yahweh pierde tiempo, gasta su energía, gasta su mirada, su tiempo en cosas temporales, en profecías falsas. Muchos están esperando manifestaciones en el cielo, el planeta X, la tribulación, el anticristo. Dejen de gastar tiempo en pavadas. Son pavadas. Porque si el Espíritu de Yahweh no te dice lo que tenés que hacer, vas perdido, vas perdida. Solo Él nos va a guardar de lo que viene a la tierra. Lo mismo pasó con el pueblo hebreo en Egipto. El pueblo hebreo en Egipto dependían de la voz de Yahweh. Y todos estaban desesperados. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a hacer? Y Yahweh decía, yo los sacaré de Egipto. ¿Y pero cómo va a ser? Y todos gastaban su energía en un montón de cosas que Yahweh no quería. Así está hoy su pueblo. Su pueblo está poniendo su mirada en cosas que Yahweh no les manda hacer. Y en las cosas que necesita que su pueblo se prepare, no se está preparando. Entonces la pregunta es, ¿son culpables solo los pastores inútiles? ¿O las ovejas que están ciegas? ¿Las ovejas que son ignorantes? ¿Las ovejas que realmente no conocen a la voz del pastor de pastores? Porque si hay una oveja que es madura, que conoce la voz del pastor de pastores, es una oveja que conoce las Escrituras, no va a ser guiada por cualquier pastor inútil. Porque si el pastor inútil te guía a vos como oveja y te lleva a un precipicio, vos también sos partícipe de eso. Entonces, Yahweh caerá su ira, traerá su ira sobre estos pastores inútiles. Pero también las consecuencias las va a vivir esas ovejitas que seguían a esos pastores inútiles. Jeremías 23:16 dice: porque hay falsos pastores que dan vanas palabras. ¿Qué son las vanas palabras? Palabras de hombre, que se las lleva el viento, no palabra de Yahweh. Porque la palabra de Yahweh permanece. Palabras vanas, porque hablan visiones de su propio corazón. Y ahí entrarían los profetas. Porque Yahweh, porque el Señor me dice, porque Dios me dice, porque esto, porque el otro. Si no tiene base bíblica, no viene de Yahweh. Yahweh puede profetizar, puede usar a alguien que tenga el don de profecía, no ser profeta, el don de profecía, sí, lo puede hacer, pero tiene que tener base bíblica. Todo sueño que viene de Yahweh, toda visión que viene de Yahweh, tiene que tener base bíblica. Si no, no es de Yahweh. Porque toda palabra profética, visión y sueño ha sido plasmada en la palabra de Yahweh. Entonces, Yahweh está hablando fuerte. Vamos a seguir. Mateo 9:36. Dice Yahshua, y vio la multitud y tuvo compasión de ellas.
porque ellas estaban angustiadas y abatidas, como ovejas sin pastor. Y Yahweh me decía, mucho de mis hijos, mucho pueblo mío, hoy está angustiada y abatida. Porque ellos buscan un lugar físico, buscan un referente, un pastor para aferrarse, para recibir de lo que yo les puedo dar. Porque no hay pastores que marquen la diferencia. No hay pastores que tengan mi fuego, que tengan mi espíritu. No hay pastores hoy en día que escuchen mi voz y me obedezcan. Entonces, ¿qué va a hacer Yahweh? Yahweh va a mandar juicio, no solo a las naciones, a su pueblo. Y cuando dice que el juicio de Yahweh primero cae en su pueblo, está hablando de estos falsos pastores, pastores inútiles. Congregaciones que son guiadas por el hombre y no por el Espíritu de Yahweh. Cuando caiga el juicio y esas almas se dispersen y esas almas estén totalmente sin pastor, sin dirección, Yahweh ahí va a levantar y va a usar a esos pastores que son los obreros de la última hora. A esos pastores que realmente son pastores de verdad, que aman las almas, que no hacen las cosas por algún interés, sino las hacen por amor. Y el que hace todo por amor, se nota. Cuando vos estás enamorado de alguien o enamorada de alguien, se nota. ¿Por qué? Porque quieres dar lo mejor. Si uno está enamorado de Yahweh, quiere darle lo mejor. Si uno está enamorado de su esposo, quiere darle lo mejor. De su esposa, quiere darle lo mejor. Si uno está enamorado de los hijos, quiere darle lo mejor. Entonces el pastor que ama a las ovejas, primero ama a Yahweh y con el amor que Yahweh le da, puede amar a las ovejas. Y el amor es todo, hermanos. El amor es todo. El que tiene amor de Yahweh tendrá todos los frutos que le siguen. Gálatas 5. Yahshua vio a la multitud y tuvo compasión. ¿Cuántos pastores hoy tienen compasión por las almas? Ezequiel 34 dice Yahweh, otro profeta, otro tiempo, otro contexto, profetiza contra los pastores de Israel. Ay de los pastores que se apacientan a sí mismos. ¿Quiénes son esos pastores? Los pastores inútiles, que no sirven para nada. Y lo digo con autoridad de Yahweh. No me importa lo que me digan. Esa es la verdad de Yahweh. Hay pastores inútiles que se tendrían que dedicar a otra cosa. ¿No deben los pastores apacentar al rebaño? Dice Yahweh. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? ¿Qué hace un pastor? Cuida, ministra, enseña, aconseja, da pastos frescos. ¿Qué es el pasto fresco? La sana doctrina, la palabra de Yahweh, la senda antigua. Eso es pastos frescos. No pasto quemado, pasto metido en el microondas, pasto totalmente agusanado. ¿Qué son esos? Falsas doctrinas. Comida tóxica, pasto contaminado. Ese no es el verdadero pastor de Yahweh. ¿No saben que los pastores deben apacentar el rebaño? Pero ustedes se apacientan a sí mismos. Si ustedes se visten con la lana de ellos, desgollan a la oveja engordada y no apacientan el rebaño. Ustedes no fortalecen a las débiles, a las enfermas no la curan. Tantos que hablan de milagros, de señales, de prodigios, etc.
¿Por qué no sanan, no curan a las que están enfermas? No, se acercan a las que pueden llegar a sacar algo. A la perniquebrada. ¿Quién es la perniquebrada? La que tiene un hueso roto, la que está rengueando. La perniquebrada, no la vendan. A la descarriada, no la hacen volver. La parábola, la famosa de la 99, que estaban con Yahshua y él fue a buscar la que se perdió. Y a la perdida no la buscan. Porque ellos, las ovejas, andan errantes por falta de pastor. Yahweh es claro con su pueblo. Lo fue con los profetas y lo es hoy. Y dice Isaías 56:11. Miren lo que dice el profeta Isaías. Hemos visto Ezequiel, Zacarías, Jeremías, Isaías. Isaías 56:11 dice: los pastores, muchos de ellos se han apartado de camino. Cada uno de ellos busca su propia ganancia. Buscan su propia ganancia. Muchos de los pastores que Yahweh ha llamado, que Yahweh ha levantado, no solo en Argentina, en otros países, han comenzado con un llamado de Yahweh y se han desviado. Y Isaías lo dice claramente: cada uno busca su propia ganancia. Se han llenado sus bolsillos, han asegurado su familia de su futuro, han crecido terriblemente sus congregaciones, sus anexos, han hermoseado la iglesia y dicen que la gloria y la bendición de Dios está sobre ellos. Lo que va a venir es juicio. Y cuando caiga el juicio, va a venir el ay. Va a venir el ay. Y el ay es dolor, es sufrimiento. Juan 10:12 dice: el que es asalariado y no un pastor, no es el dueño de las ovejas. Miren lo que dice Juan. El que es asalariado y no un pastor, no es el dueño de las ovejas. ¿Qué significa acá? ¿Quién es alguien asalariado? Alguien que tiene un sueldo. El pastor, y esto ya lo he hablado en los mensajes que he dado sobre el diezmo, pero el pastor tendría que tener un salario, un dinero, un sueldo por lo que hace. Bíblicamente no hay un apoyo bíblico que diga el pastor tiene que tener su sueldo. Pero si el pastor es llamado a ser pastor, si esa persona es llamado a servir a Yahweh, tendría que tener un ingreso económico. Pero no un ingreso de decir, bueno, según la congregación, según las almas, según la función, es el ingreso que tiene que tener. No, sino que tiene que tener un ingreso donde pueda vivir normal, no con necesidad ni tampoco con lujos extraordinarios. Porque ahí está el problema. Los problemas son los extremos. Ni fortuna, ni tampoco morirse de hambre. Un pastor, alguien que es llamado al ministerio, tendría que tener un ingreso económico. Ahora, si ese pastor o ese siervo o ese ministro, en cualquier área esté ministrando, tiene su trabajo y tiene un ingreso económico y el llamado lo demanda más, va a tener que dejar de trabajar y dedicarse tiempo completo a Yahweh. Eso sí es correcto. Pero lo que no es correcto es que según la congregación que tenga, es el ingreso que tiene. Si hoy tiene un ingreso de 10, cuando la iglesia crezca va a tener un ingreso de 20, de 30, de 40, y eso no está bien. Porque el pastor o el ministro o el siervo de Yahweh tendría que vivir normal como los otros hermanos. No que el pastor tenga un auto de 2 millones de pesos y los hermanos anden en bicicleta, porque no pueden comprarse un auto, porque no les da la vida para comprarlo.
Eso está mal. Y claro ejemplo lo vemos en el pastor de pastores, Yahshua, nuestro amado pastor. Él era uno más. Él caminaba entre los discípulos y no sabían quién era hasta que él abría la boca. Cuando él hablaba, marcaba la diferencia. Cuando él miraba a la persona o a las multitudes, ahí marcaba la diferencia. Juan 10 dice, el que es asalariado y no un pastor no es el dueño de las ovejas. No está diciendo ahí, el que es asalariado no es un pastor. Sí, puede tener un salario, pero ¿qué dice acá? Y no es un pastor, no es el dueño de las ovejas. ¿En qué sentido? Que todo lo que hace no tiene que ser por dinero o por algún interés, tiene que ser para Yahweh. Y las ovejas no son del pastor. Las almas no son del pastor. Vos, hermano, si tenés un pastor, una congregación o donde estés, el pastor no es dueño de tu vida, no es dueño de tus decisiones, no es dueño de tus sueños, no es dueño de tu familia, no es dueño de tu alma. El único dueño tuyo es Yahshua, el pastor de pastores. Tu pastor no es tu cabeza espiritual. Y eso es algo que tenés que entenderlo. No es tu cabeza espiritual, no es tu padre espiritual, como muchos dicen. No, porque mi pastor es mi padre espiritual, mi líder, mi cabeza. No, Yahshua tiene que ser tu cabeza. Tu autoridad espiritual tiene que ser Yahshua. Si vos estás en una congregación donde hay un moré, un pastor o quien sea, es un responsable del lugar. Es una ayuda espiritual que te puede aconsejar, que te puede orar, pero es un hombre más, como vos, como yo. Ahora dice, el que es asalariado y no un pastor no es el dueño de las ovejas. Ve venir el pastor, ¿a quién? Al lobo, y las abandona, huye, y el lobo las arrebata. O sea, está diciendo ahí, aquel pastor que lo único que le interesa es el salario, es lo económico, es el interés por lo que hace, cuando ve venir el lobo, ¿qué hace? Las abandona. Mientras diezman, pactan y hacen todo lo que hacen y la iglesia crece, el ministerio crece, bienvenido, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando vienen los problemas, cuando vienen los ataques, cuando viene el enemigo y los hermanos están siendo golpeados, sacudidos, el pastor, bueno, que Yahweh los ayude. Ese pastor realmente es un pastor inútil, porque lo que hace es por interés, por beneficio propio, por propia ganancia, como dice Isaías 56:11. Dice Yahweh a través de Jeremías 10:21, los pastores se han hecho torpes, no me han buscado, no han prosperado y su rebaño se ha dispersado. Dice, se han hecho torpes. ¿Quién es alguien torpe? Alguien que se equivoca una tras otra vez. Alguien que comete muchos errores. Alguien que tropieza siempre con la misma piedra. Alguien que vive haciendo mal las cosas. Ese es un pastor torpe. Y no estoy hablando de equivocarse. Porque, a ver, todos podemos equivocarnos. Pero si yo me equivoco, si vos te equivocás, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar ¿para qué? Para no equivocarse más.
Pero el torpe, ¿qué hace? Sigue cometiendo errores, 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 errores. Y lo que hace es dañar el pueblo de Yahweh. Dañar las almas. Y yo quiero decir esto, hermano. Quiero que se entienda. Muchas almas hacen lo que los pastores dicen por ignorancia. Y es normal esa ignorancia. ¿Por qué? Porque todos vamos aprendiendo. Pero hay otros hermanos que no investigan, que no buscan, que no consultan a Yahweh. Y lo que hacen es aferrarse al hombre. Y bueno, si lo dice el pastor. Y bueno, si el pastor determina esto. Y bueno. Y el pastor, el pastor, el pastor. Es como un ídolo el pastor. Y eso está mal. Esa gente va a recibir por rebote el juicio de Yahweh. Porque caerá sobre estos pastores inútiles y sobre estos hermanos que son ignorantes, que son seguidores de hombres, que tienen un altar en sus casas con la foto del pastor. Zacarías 13. Dice Yahweh: levanta espada contra el pastor, porque el pastor será herido y las ovejas se dispersarán. Muchos se perderán y otros se quedarán. Algunos, mira lo que dice Yahweh, algunos, dice Yahweh, los mantendré en el fuego. Los fundiré, los probaré, invocarán mi nombre y yo los oiré, porque pueblo mío son. Miren la palabra profética que Yahweh dice acá. Y esta palabra es una palabra para hoy, para su pueblo. Yahweh levanta espada sobre muchos pastores. Juicio. Viene exhortación. Si no hay arrepentimiento, hay juicio. Siempre Yahweh te va a exhortar. Si no haces caso, te corta la cabeza. El pastor será herido y las ovejas dispersas. Cuando Yahweh derrame juicio, y ya ha derramado juicio con muchos pastores, ha quitado la vida a muchos pastores. Hay un pastor de varios años atrás que decía que era padre espiritual de muchos pastores, que profetizaba, que daba la cobertura espiritual a muchos pastores en Estados Unidos. Tuvo un accidente en avión y murió. ¿Qué es eso? ¿Yahweh se lo llevó al cielo? No, eso es juicio. Con Yahweh no se juega. Yo siempre digo, si quieren predicar la palabra de Yahweh, prediquen la verdad. Si no, dedícanse a otra cosa. Y yo siempre le dije a Yahweh, mientras yo te sirva, voy a hacer lo correcto. El día que yo no quiera hacer más nada, no voy a hacer más nada. ¿Por qué? Porque servir a Yahweh no es a medias. O le entregas todo o no le entregas nada. Servir a Yahweh a medias no sirve. Esto es así, es blanco o negro. No hay gris, porque Yahweh nos va a vomitar de su pueblo. Y él dice, levantaré espada contra los pastores, porque los pastores serán heridos, juicio por la palabra de Yahweh, y las ovejas se dispersarán. Muchos hermanos quedarán sin congregación, no sabrán qué hacer. Y hoy está pasando esto. Muchos hermanos dejaron de congregar físicamente y ahora están buscando una congregación virtual. Y bendito Yahweh, porque muchos hermanos en todos estos meses de pandemia han venido a este ministerio, la senda antigua, buscando la verdad de Yahweh. Y bienvenido por eso. Pero así como Yahweh está levantando este ministerio, está levantando otros ministerios que predican la verdad de Yahweh, que no lo hacen por algún interés, no lo hacen por nada de lo que puede tener uno en este mundo, sino por amor a Yahweh y amor a las almas.
¿Y qué es amor, hermanos? ¿Qué es amor? Amor es la verdad. Yo prefiero decirte las cosas en la cara. Yo prefiero, pastor, decirte, Yahweh dice esto. Yahweh dice esto. Y si te enojas, si pataleás, si me decís lo que quieras decirme, tenés todo tu derecho. Pero la verdad es una. Y Yahweh dice, algunos los meteré en el fuego. Yahweh va a tratar con su pueblo. Cuando esos pastores inútiles sean descubiertos y el juicio de Yahweh caiga, muchos Yahweh los pasará por el fuego, los fundirá. ¿Qué es fundir? Los va a hacer nuevos. Van a salir del engaño, de la mentira, de la hipocresía, de la falsa doctrina. Los probaré, invocarán mi nombre. Yud Hei Vav Hei, yo soy el que soy, Yahweh, y ellos serán mi pueblo. Porque ellos son ovejas mías, yo juzgaré entre oveja y oveja. Y juzgaré entre oveja y carnero, entre oveja y machos cabríos. ¿Quiénes son los carneros? ¿Quiénes son los machos cabríos? Falsos hermanos, que se visten de ovejas pero no lo son. Como dice la Escritura, lobos vestidos de ovejas. Porque yo salvaré a mis ovejas, y ustedes, ovejas, hombres son, y yo soy su Elohe, su Dios, su poderoso Creador, Padre Celestial. ¿Qué son las ovejas? Hombres, dice la Escritura. Hombres. Ezequiel 34 dice, yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Yo las sacaré de los pueblos y los llevaré a buenos pastos. Yo buscaré a la perdida, haré volver al redil, a la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la débil. Yahweh ya ha comenzado a hacer lo que dice la Escritura. Yahweh está trayendo a su pueblo a su verdad. Porque en estos tiempos, 2 Corintios 11, porque en estos tiempos habrá falsos pastores, falsos obreros que se disfrazan, son falsos, porque son obreros fraudulentos. Obreros fraudulentos. ¿Qué son fraudulentos? Que engañan por algo económico. Miren lo que es fraudulento, el que engaña económicamente. Roba el dinero. Cuidado con los falsos hermanos, porque son lobos rapaces. ¿Qué significa rapaces? Comen carne. Miren qué interesante. Lobos rapaces. Son lobos vestidos de ovejas que comen carne. ¿Y qué es comer carne? Matan las ovejas. Las matan, las destruyen. Alguien que es defraudado por un falso pastor, por un falso ministro, predicador, un hermano. No pisan más una congregación, no quiere saber más nada de Yahweh. Solo Yahweh puede traer esa alma a los pies. Y miren, terminamos Isaías 56:11. Terminamos acá. Dice, porque los pastores inútiles son perros comilones. Miren cómo Yahweh lo llama. Perros comilones. No, hermano, usted no puede hablar así de los siervos. Yo puedo hablar porque Yahweh me lo permite. Porque Yahweh me da la autoridad. De los pecados personales nadie puede decir nada. Pero de los que hacen la obra de Yahweh, entre comillas, esos falsos pastores inútiles, hay que sacarle la máscara. Son perros comilones. ¿Qué son los perros comilones?
los que devoran las ovejas, son insaciables, los pastores falsos, que van en sus propios caminos, que buscan su propio provecho. Tenemos que buscar al pastor de pastores y seguirle a él. Y dejar que Yahweh se encargue de que Él se encargue de los falsos pastores, de esos pastores inútiles, y de que Yahweh se encargue de su pueblo. Así que hasta acá el mensaje en esta noche. Que Yahweh te bendiga. Ahí se cortó recién la transmisión en Instagram, pero bueno, justo terminé el mensaje. Bendecimos el nombre de Yahweh. Y que Yahweh nos libre de estos pastores inútiles, de estos falsos pastores, falsos ministros. Y que Yahshua sea tu único pastor. Que Yahshua sea el único pastor. Que Él nos lleve a pastos frescos. Que Él nos lleve al verdadero redil, que es la senda antigua. Que Él nos lleve al único camino al Padre, que es la santidad. Yahweh puede poner personas en nuestras vidas para enseñarnos la verdad, para guiarnos, para aconsejarnos, como yo lo hago con mucha gente. Cada vez hay más personas que me escriben, me mandan mensajes y bendito Yahweh por eso. Y estoy para ayudar. Pero yo soy un instrumento, soy un hermano más, donde Yahweh ha derramado su autoridad, su espíritu y me ha puesto en un lugar que es un privilegio, pero a la vez es una responsabilidad muy grande. Pero soy un hermano más. Y saquémonos de la idea de que hay el pastor, el líder, el siervo. Bendito Yahweh por el pastor, por el siervo, el líder. Pero tu pastor, mi pastor, es Yahshua. A Él hay que rendirle cuenta. A Él hay que escuchar. Juan 10 dice, el que realmente es mi oveja, conoce mi voz. Conoce mi voz. Y me obedece. Amados, buenas noches, que Yahweh les bendiga. Gracias por estar conectados. Bendecimos el nombre de Yahweh. Ha sido un mensaje de mucha exhortación, pero así fue lo que Yahweh tenía preparado para esta noche. Espero que haya sido de bendición este mensaje para tu vida. Y seguí la verdad, no sigas al hombre. Seguí en la senda antigua, busca a Yahweh, que Yahshua sea tu pastor, que Él sea el que te dé la verdad, que te apaciente y que puedas reflexionar en esta palabra. Y lamentablemente, muchos recibirán el ay de Yahweh. Muchos recibirán el ay de Yahweh. Pero Yahweh, Él es tardo para su ira y es cercano en misericordia. Si hay arrepentimiento, Yahweh puede perdonar. Pero si no hay arrepentimiento, hay juicio. Así que gracias hermanos, gracias a todos ahí en Instagram que se ha cortado la transmisión. Y nos vemos mañana, son invitados, ya muchos hermanos están en la escuela de la senda antigua. Mañana vamos a comenzar en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 1, ya hemos terminado Génesis, en 15 clases hemos visto Génesis, una gran bendición ha sido. Y mañana, miércoles 20 horas Argentina, vamos a comenzar con Éxodo y va a ser maravilloso el estudio de Éxodo. Voy a estar subiendo el código a través de la plataforma Zoom. Aquellos que quieran ser parte son bienvenidos. Obviamente la escuela es gratis y el requisito que se necesita es querer conocer la verdad de la palabra de Yahweh. De eso se trata. Así que gracias a todos y el viernes vamos a estar en otro mensaje que va a ser de mucha bendición.
que se titula No bajes los brazos. Así que realmente Yahweh va a estar hablando a nuestras vidas y nos va a estar dando fuerzas para seguir adelante. Que tengas buenas noches. Gracias a todos por estar, por apoyar el Ministerio de Hacienda Antigua, por apoyar mi vida a través de diferentes formas. Y nos vemos mañana en la escuela en Zoom. Buenas noches. Shalom.